El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la ANTV. Crónica con K de Quique, sexta temporada, presenta. Protagonistas inocentes que han sido involucrados en una guerra que no es de ellos. Muchos de nuestros indígenas han sido obligados a desplazarse debido al fuego cruzado en los campos de Colombia. 40 familias en Veracatío llegan al centro de Cali desde el departamento de Risaralda, sentenciados a la suerte absurda del hambre y la miseria, expuesta a la mendicidad y al abandono. Hoy en Crónica con K de Quique, el calvario de los Emberacatío. Tal vez esta escena en las calles de Cali ya sea familiar. Y ese es el punto para tocar en este capítulo de hoy, que se convirtió en familiar. Ya nos acostumbramos a ver a estas mujeres indígenas con sus pequeños críos mendigando cualquier moneda a la sombra de alguna edificación céntrica, sin quizá preguntarnos el por qué, o suponiéndolo, o quizá señalándolo y descalificándolo por meras especulaciones citadinas de Corrillo. Carmenza y su pequeño pertenecen a la comunidad indígena en Veracatío, que habitaban los territorios ancestrales del sector rural del municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda. Ellos huyeron hacia Cali buscando una supuesta supervivencia, pero en esta ciudad las barreras del idioma y de la cultura hacen su supervivencia hostil y sus fuentes de emplearse en algo es poco probable. Su lucha en esta ciudad capital es con todos sus demonios. Su único sustento muchas veces es la mendicidad para hacerse a un mínimo diario destinado para pagar un alquiler de estancia diaria en una casa en el sector deprimido del Calvario, donde se hacinan más de 40 familias de este grupo indígena. Aquí en Crónica con K de Quique, la historia paso a paso de su calvario. Los Emberacatío, víctimas sin razón ni oposición. Una comunidad que básicamente viene de una zona muy lejana del departamento de Risaralda. Estamos hablando de que están ubicados básicamente el territorio de origen, el límite de Risaralda y Chocó. A unas 2, 4, 6 horas de la carretera, son comunidades de selva. Básicamente ellos están aquí en Cali a partir de un hecho victimizante que existió en el territorio de ellos. Estamos hablando que en el 2012 hubo un desplazamiento masivo, un desplazamiento de alrededor de unas 500 indígenas en Veracatío, en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico. A partir de ese hecho victimizante, un grupo de ellos salieron hacia Bogotá, un grupo hacia el Chocó, otro grupo se dirigió hacia el mismo departamento de Risaralda y otro grupo que se vino inicialmente a conflicto armado que hoy vivimos los colombianos y en eso las comunidades indígenas que están ubicadas en territorios ancestrales, que son territorios resguardos propios, se han salido de allá debido a que estos grupos armados
han confrontado el desplazamiento de estas comunidades a la ciudad de Cali. Desde el 2011 hasta la fecha de hoy, algunos se encuentran en el registro único de población desplazada, otros no, porque debido a su cultura es muy escaso entender el español para las comunidades indígenas. Más ellos que son de territorios ancestrales todavía hablan la lengua materna y es difícil entender el español y muchas veces no se sabe si quedaron o no quedaron registradas como población víctima del conflicto armado. De esos 3 grupos que se desplazaron, ya hay 2 que hicieron un plan de retorno. Un plan de retorno. En el caso de los hemberas cativos de Bogotá ya se hizo un plan de retorno con garantías en el marco de la ley 1448 y el decreto reglamentario que es la 4633. En el caso de la población que también estaba desplazada en el Chocó, también hubo un retorno. No podemos decir que esos retornos hayan sido exitosos, han tenido dificultades como todo retorno. En el caso de la población de Cali, la que están aquí en Cali, ya tuvieron un primer retorno que no fue exitoso porque no se cumplieron con los protocolos. Cuando ellos llegaron otra vez a Pueblo Rico, Risaralda, lamentablemente encontraron que las condiciones no estaban dadas para que ellos pudieran realizar y tuvieran garantía plena del derecho, pudieran realizar otra vez su vida cotidiana. Y por ello esta población nuevamente se regresa hacia la ciudad de Cali. Ahora no solo la población inicial, sino ya una población mucho más grande, porque se han unificado los que estuvieron en Risaralda y los que estuvieron en Cali. Entonces ya por la población ha aumentado con respecto al desplazamiento. Básicamente son víctimas del conflicto armado. Entonces algunos compañeros que estaban como en Pereira, Tuluá, en Cartago, así diferentes ciudades, en Manizales. Entonces el año pasado, en 2013, como en noviembre, ya venimos a encontrar acá en Cali. Entonces ya unificamos todo lo que estaba enregado. Entonces ya estamos acá y algunos compañeros ya llevan de 1 año aquí en Cali y los otros llevan de 8 meses, de 6 meses. Siempre varias gente que nos han preguntado que por qué vienen a Cali, si son de Risaralda, que por qué vienen a Cali. Pero lo que yo tengo entendido es que creo que en personas desplazadas no creo que no hay límites, ¿sí? Según yo entiendo. No hay límite, uno puede llegar a donde puede desplazar. Y algunos compañeros dicen que ellos no van a Risaralda por lo que no atienden bien, entonces... La zona de ellos, en este momento, el resguardo de ellos tiene alrededor de unas 16 solicitudes de concesiones para explotación de minas en el territorio de ellos. Es una comunidad que está en un confinamiento y en una situación muy compleja, hasta el punto que en este momento hay un informe de la Defensoría del Pueblo donde pues, básicamente enuncia y se puede notar pues, de que hay un inminente riesgo y de que en este momento no hay garantías para hacer un plan de retorno con esta población. Esta población ha tenido acercamientos, ha tenido acercamientos entre la Secretaría, ante las mismas comunidades, autoridades indígenas del departamento del Valle de la Uribap, también ha tenido acercamientos con la misma otras secretarías de aquí de la alcaldía. Ellos han manifestado en todas sus opiniones y de manera unánime que sí están dispuestos a hacer un plan de retorno porque para ellos no es vida vivir en Cali. Ellos consideran de que aquí están viviendo una situación muy inhumana y ellos son de las personas que creen que tienen mejor vida en sus territorios.
nosotros vivimos aquí en esta casa porque aquí duerme con ese pieza 22 personas, 22 familias, mejor dicho, aquí en casa. Y las mujeres, como está sentado acá, está sufriendo mucho en la calle. Porque esta pieza duerme, con esta piecita duerme como 4 familias. Y los niños también. Y aquí empieza como cocinan con petróleos. O sea, y compra y cuida a los niños. Y las mujeres cuando se va para la calle piden monedita. Cuando el día no resulta pagar arriendo, y cuando hay veces trae 4.000, 3.000 pesos. Vea, esta piecita como ver con el suelo, vea, con el piso, con tendidos, sin colchoneta. Y los niños se enferman mucho con esos cementos, le da como un fiebre, como con más frío pues de noches. En el mismo pieza están durmiendo 4 o 6, 8 personas, y los bebés también. Cada cruz están durmiendo así, juntos, como un marrano. Sí, así no es. Pobre campesino tiene que ayudar usted también, colchones, sin colchonetas, sin cobija. Así usted también está mirando en el suelo, está durmiendo así. Y cuando llueve agua, se moja toda la cobija también. Nosotros para eso necesitamos, para retornar de una vez, lo que usted cuando digan, nosotros ahí mismo se van. Las condiciones en el hábitat en que ellos están viviendo, que en una piecita duermen hasta 15 o 20 personas, en las condiciones de alimentación, que a veces hay un día para comer, al otro día ya no lo hay, y si no lo hay se están así toda la semana. Esa es una violación hacia los derechos como población indígena. En este sector es que es más económico con el arriendo, porque si va uno por otro lado, cobran muy alto el arriendo, entonces no le alcanza como pagar el arriendo. Por eso estamos acá. Mire, vean. Y aquí empieza otra piecita, vea. Así mismo tiene lo mismo, sin colchoneta que verme en el suelo, con cobija acostado allá tirado. Y nosotros muy preocupados en estos momentos, y que está pidiendo colchoneta, cobija y todas cosas, y traste. Y porque nosotros estamos sufriendo mucho y no le dan mercaditos, y con esa cuanta hay veces come primera vez, 2 veces come, aguanta con eso. El calvario de los Emberá-Catío. Su lucha en esta ciudad capital es con todos sus demonios. Su único sustento, muchas veces, es la mendicidad para hacerse a un mínimo diario destinado para pagar un alquiler de estancia diaria en una casa en el sector deprimido del Calvario, donde se hacinan más de 40 familias de este grupo indígena. Aquí en Crónica con K de Quique, la historia paso a paso de su calvario. Los Emberá-Catío, víctimas sin razón ni oposición.
continúa. Crónica con K de Quique. La situación que viven los indígenas en el tema del calvario le hace honor al barrio, porque es prácticamente un calvario infinito el que ellos han venido viviendo durante los últimos años. Las personas que inicialmente eran 45 personas, ya hoy en día son cerca de 200 personas que regresaron nuevamente a Cali, precisamente porque esas condiciones pues no les son favorables. Ellos viven en unas condiciones infrahumanas, degradantes, indignas y lógicamente pues producto de ese hacinamiento en el que se encuentran allí, de que las condiciones de salubridad no son dadas, de que se encuentran niños menores de edad, de que de igual manera se encuentran personas en situación de discapacidad y también de mayores de edad, pues lógicamente ha producido que estas personas estén viviendo prácticamente de la limosna. Viven en unas casas allí en las cuales les cobran 10.000 pesos diarios en la misma parte donde duermen, cocinan, conviven con unos animales que tienen ahí y la verdad es que de pronto los animales que pueden tener las personas en su casa tienen unas condiciones muchísimo mejor y más viables de las que tienen estos seres humanos en este sector. Aquí pagamos diariamente 10.000 pesos, ¿sí?, por matrimonio. Lo que conseguimos para pagar el arriendo, las mujeres salen a la calle a medicar, entonces con eso que pagamos el arriendo y la comida que conseguimos, porque hasta el momento nadie, ni con instituciones no han dado ni la alimentación ni nada, ¿sí? Pero lo que en este momento está más complicado es porque hay mujeres que salen a la calle y no traen económicamente, algunos que traen 2.000, 3.000, 4.000 pesos y eso no alcanza a pagar el arriendo. Y ahorita que ya me comentaron que las policías de la calle que lo echan como si fuera un perro, que se salgan de aquí, que ustedes no pueden estar acá, que están pidiendo limosna, pero como siempre yo le he dicho a la gente que nosotros no somos limoneros, es que la necesidad los obliga, ¿sí? Lo que hay que tener claro aquí es que son indígenas víctimas del conflicto armado interno y que ellos en este momento están haciendo uso de la mendicidad, no de la totalidad, sino de algún grupo, porque no hay condiciones laborales para esta población. Lo otro, esta es una población que poco entiende la lengua castellana. Lo otro, el nivel de educación es baja, solo están en un nivel de educación algo superior, son los jóvenes que en este momento están en un proceso de educarse, pero la mayoría de los adultos, las mujeres no hablan el castellano y el nivel de educación es muy bajo y en lo laboral aquí en Cali pues no va a poderse tener un buen trabajo porque las condiciones educativas de ellas no dan para tener un trabajo. Entonces por eso han hecho uso de la mendicidad. Estos son aspectos que no van de nada de la mano de la cultura de ellos y que verdaderamente van generando decadencia en una cultura que se ha mantenido por siglos y siglos y siglos. Nosotros están aguantando hambre y cuando si se va afuera de la calle, nosotros están colaborando las moneditas, con esas moneditas, si compran, si se la compran, ahí mismo se lo compran y se la cocina en este jocón. Con esas moneditas cuando recogen nosotros se compran unas comiditas, arroz, 1 libra de arroz y dos panelas para cocinar, para tomar una sobremesa. No es suficiente. Es más poquitico, con que va a llenar, mucha familia no llena, no alcanza. Miren, este momento como cocinan aquí en afuera,
Aquí con esta poconcita que cocinan comidas, desayuno y almuerzo. Y compra panelas y con pancita aguanta hay veces todos los días. Sí. Y usted hay que ayudar a todos nosotros, como está sufriendo mucho este momento. Vea, yo como estaba aguantando sin comer comida, vea, comí un desayuno. Desayuno me comí como a las 9 de la mañana. Con eso estaba aguantando esta hora todavía. Los hombres pues han tratado de conseguir trabajo, pero aquí en ciudades ha sido muy difícil. Algunos han vendido bonais, Vive 100, todo eso, y han vendido chicles, pero eso no da resultado. En el día ganan 2.000, 3.000 pesos y la gente casi no compra, entonces con eso, pero siempre hemos hecho el trabajo, pero no da resultado, no alcanzamos a pagar la arrienda. Y en este momento de que tenemos un problemita con el dueño de la casa porque estamos endeudados de una arrienda. Estamos endeudados. No hemos pagado el mes, entonces el dueño de la casa nos dijo ya, hoy ya nos echó, mejor dicho. Dijeron que si no lo pagaba cancelan este mes que se ocupara la casa. Como yo había trabajado Vive 100, trabajaba Vive 100, me ganaba, el día ganaba 8.000, 10.000 pesos, 5.000. Y con esa pagaba arriendo también, yo ayudaba a la mujer a pagar. Y cuando yo cuando yo retiré del trabajo Vive 100, trabajó Bonai. Cuando trabajé en Bonai, no me da el resultado, me ganaba 3.000 pesitos, 4.000, así. Y entonces, porque yo me aburrí, porque tengo 2 niñas y una, la mamá que carga en calle y yo cuido la casa, porque no puedo trabajar, muy difícil. Las personas se encuentran en una situación profundamente degradante. La verdad es que es algo, me parece a mí, que atenta contra cualquier principio de la dignidad humana. Si es duro para los adultos, pues podrá imaginarse uno para el tema de los menores. Y la verdad es que considero que cualquier ser humano que vaya allá pues le va a producir tristeza, nostalgia, le va a producir a uno lógicamente también un gran apego por lo que uno eventualmente tiene, que en muchas oportunidades muchos de nosotros mantenemos quejándonos de manera constante por muchas cosas, por diferentes factores, pero no nos damos cuenta que hay una gran cantidad de personas, que es una inmensa mayoría, que están atravesando unas serias dificultades y que a pesar de ello luchan por salir adelante. Por ejemplo, anoche que se presentó y llovió mucho, entonces se inundió todo esto, las piezas, entonces anoche no dormimos, nos tocó amanecer así parado, así sentado en una sillita y los niños aquí en la mano, entonces mejor dicho, nos han dado mucha enfermedad por eso también. Sí, este patiocito mantienen todos los días sucio, con ese, porque está limpiado, porque hace hoy. Porque aquí los niños acostumbrados aquí, porque no ponen zapatos, porque no tenemos zapatos, porque ahí uno tenía chanclita, porque ellos no lo gustan chanclita, porque andan así sin camisa y porque ellos lo gustan y ponen y lo quitan los niños. En este humo se les da enferma, en este momento están enfermando mucho los niños y hoy estamos, María Melba está hablando, está doliendo en la cabeza, amaneció dolor, porque ayer se mojó mucho aquí en el agua, se entró se mojó sus ropitas, todos los niños estaban en el agua, por eso están sufriendo, porque el humo se le da mucho asfixia.
La situación es que hay mucha población en un espacio cerrado y esto con respecto al sistema de defensas de las mismas personas, pues hace que sea muchísimo más fácil que su sistema adquiera cualquier infección. Muchos de estos niños menores han sido diagnosticados producto de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran, enfermos de tuberculosis, y esa es una enfermedad profundamente delicada. La tuberculosis es algo que en las comunidades indígenas permanece constantemente como un riesgo. Con respecto a esto nosotros hacemos seguimiento. Seguimiento se hace a través del grupo de tuberculosis, se hace toda la toma de muestras, se envía al laboratorio, se hace un seguimiento constante y se identifican esos riesgos y se hace un proceso de educación en las personas. Eso es lo que se ha venido realizando. Obviamente tiene que haber un interlocutor por el tema del idioma. Y mientras ellos estén aquí en la ciudad, claro, la Secretaría de Salud debe garantizar que no tengan ninguna barrera en el acceso a los servicios de salud. Para ello, pues, se dispone de toda la red de prestación de servicios. Creo que la Secretaría de Salud sí ha tenido en cuenta pues ese protocolo. En este caso, todo lo que hemos hecho desde la Secretaría de Salud, hemos hecho un proceso concertado, inclusive en las últimas reuniones que hemos hecho con los compañeros cativos del Calvario, las hemos transmitido directamente en la lengua de ellos. En este caso, pues, la ventaja que a mí me permite es que yo hablo pues las lenguas de ellos, yo hablo varios idiomas y entre eso me va facilitado pues hablar la lengua cativo. Y por eso la comunicación que hemos tenido desde la Secretaría ha sido directamente en la lengua de ellos. Las otras secretarías no cuentan con este factor, ¿sí? Y la ley lo dice, de que en el caso de hacer un acercamiento y un diálogo directo con ellos, para eso la ley dice de que deben tener traductores. El Calvario de los Emberá-Catío. En estos humos se les da enferma. En estos momentos están enfermando mucho los niños. Y hoy estamos, María Melba está hablando, está doliendo en la cabeza, amaneció dolor, porque ayer se mojó mucho aquí en el agua, se entró se mojó sus ropitas, todos los niños estaban en el agua. Por eso están sufriendo, porque el humo se les da mucho asfixia. Así continúa Crónica con K de Quique. La salud para la población indígena pues es mucho más amplia de lo que quizás en nuestra medicina occidental se maneja. Estamos generando acciones en el marco de la prestación de servicios a través de la red de salud de Ladera. Con ellos, atención en salud, consulta general, se han realizado jornadas de atención en salud, procurando rescatar esos patrones culturales que trae la misma población. Me explico. Normalmente nosotros vamos a consulta de manera individual, pero para nuestras comunidades indígenas es muy importante la consulta por grupo familiar, además porque está el tema del idioma. En este caso nosotros tenemos un traductor para el pueblo Emberá
que facilita esa interlocución con el profesional de salud, porque muchas veces estos patrones culturales se convierten en una barrera para el acceso a los servicios de salud. Entonces hemos tratado de ir disminuyendo las barreras para que puedan acceder a los servicios de salud de una manera preferencial y diferencial en el marco de su cultura. Estamos muy preocupados porque nosotros por allá tradiciones, porque utilizan cuando ya hacen una aficia, una niña cuando enferma, nosotros mismos cura con hierba. Aquí es muy difícil para eso, porque ¿a dónde va a conseguir hierba aquí? Porque allá consigue en montañas, una hierba consigue en la montaña. La población está ubicada en un sector que maneja riesgos por el tema cultural, ¿cierto? Idioma, costumbres, desde el mismo manejo de la alimentación, que no es una alimentación propia. La población en Veracatío, que viene de una zona en donde cultivan sus alimentos, la ciudad no le favorece mucho. No es lo mismo estar en una selva, perdóneme la expresión, una selva del cemento acá en la ciudad esta, a estar en una selva la cual es la armónica que compaginamos nosotros, que es la madre naturaleza, que nosotros podemos allá de pronto sembrar, tener cómo sustentar a nuestros hijos. Pues en el resguardo nosotros tenemos casas y teníamos finquita de sus cultivos y con eso sobrevivíamos. Cultivamos maíz, y todo lo que cultivo que tenía, todo eso lo dejamos ahí y eso se perdió. Entonces la casa que habíamos dejado ya que esa casa ya se perdió, ya han dado la razón que ya esa casa ya decayeron, entonces como el techo que teníamos la casa no era casa digna como de por acá, es una casa de bauras con la estería, entonces eso estería cuando se moja y eso no dura. Entonces ya casas comenzaron a caer, entonces ya prácticamente ya ahorita no tenemos casas los que están acá. Las mujeres trabajan de artesanía, hacían su canasto de Shakira, y todo eso es lo que hacían ellos. Y lo que algunas que hacían un producto que se llama harina, y es un producto que nace de maíz. Tuestan y lo hacen harina, entonces con eso vendían algunos y con eso mismo alimentan ellos. Es muy difícil para ellos buscar una fuente de empleo, es muy difícil para ellos el acceso de educación, es muy difícil para ellos tener a alguien que le interprete qué quiere decir, porque ellos hablan todavía la lengua materna y no hay un intérprete para ellos. Entonces, hemos estado a través de la misma alcaldía, de la gobernación, han habido varios subcomités o comités que promueven a través de la alcaldía, pero eso es una sección nomás, pero más no a lo concreto que se les haya dado a ellos alguna herramienta de cómo solventar la situación de los compañeros. En el resguardo nosotros tenemos cultura, idiomas propios y eso es lo que no podemos dejar. Lo que en este momento las mujeres que están muy preocupadas por la alimentación también, como ellas han acostumbrado a alimentación muy diferente que acá, y por eso han sufrido mucho lo que más ancianos. Porque aquí lo que consigue la alimentación que le dan en la calle y ya no están acostumbrados a alimentar eso. Ellos tienen una alimentación culturalmente muy diferente que de acá. Porque lo que allá en el resguardo, lo que consumimos es una hierba que se llama yuyo. Y una hierba también que se llama brincamosa, también es consumida como cocinado, entonces todo lo que... Y por ejemplo, que por aquí siempre nos va a preguntar que por qué compran mucho plátano.
Es que culturalmente nosotros es más consumir es plátano. Si consigo una libra de carne, entonces con plátano y alimentamos. En el marco de la salud indígena tiene que ver la cultura, tiene que ver sí el acceso a los servicios de salud, pero también la vivienda digna, la calidad de vida, la armonía con la misma naturaleza. Vemos mucho consumo de drogas, entonces en la calle vemos que la gente entre ellos se puñalean, todo eso, entonces eso es lo que nos complica a los niños también, porque ellos están viendo lo que están haciendo, entonces ellos pueden coger ese vicio. Del 24 de diciembre aquí tuve un problemita que me hirieron acá y nos hirieron otros 2 compañeros, la gente de la calle. Entonces hasta el momento nos tienen amenazado que si no se van de acá, que iban a haber un muerto, eso lo han dicho. Y en la misma noche nos sacan arma blanca y todo eso. Entonces, y esta semana que tuvimos otro problema con la vecina que duerme aquí adentro, entonces ella nos monta y nos han tratado que nosotros somos guerrilleros. Es que la gente siempre nos tratan así y nosotros no somos guerrilleros. Entonces, por eso es que hasta el dueño de la casa también nos ha tratado de palabras de grosería, entonces, pero hemos aguantado. Pero si no tenemos a dónde más irnos, entonces por eso vamos a aguantar todo lo que tiran a unos, nos toca aguantar. Además de lo que estableció la Constitución Nacional en el sentido de convertirse en una constitución garantista, una de las figuras que creó fue la figura de la Defensoría del Pueblo. Y mucha gente hoy en día se pregunta, bueno, ¿y la Defensoría del Pueblo entonces para qué sirve? La Defensoría del Pueblo lo que tiene que hacer es visibilizar este tipo de situaciones para que esos derechos no se queden ahí en letras muertas, sino requerir de las autoridades el cumplimiento de imperativos legales que no deben ser únicamente unas frases decorativas, sino que deben traducirse en acciones efectivas reales de gobierno. Primero es el ser indígena, el segundo el pertenecer a una cultura, el tercero el salir de un territorio que es un resguardo indígena, donde pues no digamos que todo lo tengamos allá, pero sí tenemos un territorio propio en donde podemos tener un hábitat mucho más amable con nosotros mismos, que es nuestra naturaleza alrededor, pero en la forma y en las condiciones que están los compañeros en el Calvario, amenaza una vez la situación de ellos. Frente a la cuestión de educación, se violan esos derechos, porque nuestros niños no pueden, en una ciudad tan grande como Cali, pasar de una calle a otra, porque de pronto lo puede desplazamiento que se presenta de otros departamentos y de otros municipios hacia diferentes municipios y ciudades receptoras, no solamente Cali, del departamento del Valle del Cauca, y problemas muy graves, todavía de mayor gravedad, que es el desplazamiento ya que se da intraurbano, o sea, ya cuando no pueden permanecer en un barrio, sino que tienen que pasarse pues también a otro barrio por esa circunstancia. Ese es un problema muy grave y me parece que de todas maneras el Estado, independientemente cuál sea el responsable, la alcaldía, la unidad de víctimas, cualquiera de ellos que sea, debe preocuparse por garantizar esta situación. O sea, en este momento lo que estamos pidiendo es la alimentación. La alimentación y la vasija de la cocina, todo eso, y la colchoneta que no tenemos, ¿sí? Y el albergue, eso es lo más principalmente lo que estamos solicitando ahora. Mientras que nos den procesos de retorno, pues sí estamos pidiendo retorno. La
ayuda más importante y lo fundamental sería inicialmente pues la ayuda humanitaria de emergencia que ellos tienen, de brindarles unas mejores condiciones en materia de salud, en materia de su alimentación, pero hay que entender que esa es una medida coyuntural. Ellos no están contentos aquí en Cali, ellos no se quieren quedar en Cali. A mí me parece que ahí lo que se debe realizar es a través de las autoridades y del Ejecutivo, si es necesario con la intervención del Gobierno Nacional de igual manera, pues tratar de mirar cómo se le brindan las condiciones para que ellos puedan retornar nuevamente. Una de las situaciones que establece la ley de igual manera es que este retorno tiene que darse en unas condiciones que les sean favorables, no es en unas condiciones que sean las mismas en las que se encontraban, porque entonces va a acontecer lo que ya nos sucedió en el año 2012, cuando volvieron nuevamente en el año 2013, porque ellos no van a tener esas situaciones y esas condiciones favorables para llegar. Serví bari dani na sopa preparada dekhane arroz, bueno. El Calvario. La alimentación y la vacía de la cocina, todo eso, y la colchoneta que no tenemos. Que nos dé el proceso de retorno, pero sí estamos pidiendo retorno. Así continúa Crónica con K de Quique. Pensaría uno, en primera instancia, bueno, montémoslos, retornémoslos a su lugar, a donde ellos son, a donde tienen su tierra, a donde ellos se han desarrollado y han tenido sus cultivos, han tenido su vida. Pero no es tan sencillo, porque muchos de ellos ya fueron censados y están identificados como desplazados. Entonces, cuando entra una persona en condición de desplazamiento, ya entra a ser atendida por la unidad de víctimas. Cuando entra a la unidad de víctimas ya se habla de un proceso de retorno y no de regreso como se hizo en años pasados. Y ya deben de someterse a un protocolo que les va a garantizar pues, el regreso a su lugar, pero de todo eso bajo un protocolo, como lo venía diciendo, que le restablezca el derecho al estudio, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. Y nosotros cuando de aquí se van en retorno, está pidiendo proyectos, viviendas, baños y casas. Sí, porque nosotros piden este material, porque no lo gustamos la gente, no gustamos material de este cemento. Porque cuando cuando se van a retorno, allá llegan en troche, es una carretera que se llama Docabú. Allá llegan, de ahí caminan en caminos, pues de la carretera hasta la casa, que llegamos a casa como 3 horas. Eso es muy difícil. Para nosotros muy difícil porque nosotros que necesitamos maderas, construir con madera casa. Aparte de nosotros estar en comunicación, por ejemplo, hasta con el mismo alcalde de Pueblo Rico, Risaralda, de estar en comunicación con el enlace de la gobernación encargado de atender los asuntos étnicos del departamento de Risaralda, hemos tenido contacto con la organización indígena de Risaralda, que es el CRI, pues hemos estado dialogando acerca de la situación del proceso de retorno, de cómo están las condiciones dadas, de si hay seguridad en la zona, si han habido nuevos combates.
Entonces todo esto como queriendo es crear las condiciones para que estas personas, en el momento de regresar a su sitio de origen, puedan gozar de al menos la paz, de saber de que van a estar en un lugar y no van a ser objetivo militar de algún grupo armado, o no van a estar siendo perseguidos o señalados por la misma sociedad o las mismas comunidades. Yo diría que la salida es sentarse todas las instituciones que les compete la cuestión de los compañeros, tanto el Estado municipal y departamental, y mirar un diálogo con ellos, mirar cómo buscarle la salida a los compañeros, porque la verdad para nosotros como organización regional es muy difícil que de la parte nuestra nosotros le digamos al Estado, no es que nosotros le vamos a garantizar, no, lo que estamos buscando es la interlocución del Estado departamental y municipal y nacional si es posible, pero quien ha hecho la gestión a través de esta difícil situación que hoy viven los Embera Catío es la Defensoría del Pueblo, quien puso una tutela, la cual falló a favor de ellos. Tomamos la determinación de accionar a través de una acción de tutela para que se protegiera la vida, la integridad y los derechos fundamentales de estas personas que se encuentran en estas situaciones tan degradantes. Lo que nosotros siempre hemos recurrido y requerido de las autoridades es que debe haber una respuesta institucional del Estado. Es necesario establecer unos protocolos claros que permitan lógicamente indicar cuál es el procedimiento para atender a estas personas. No fue posible durante todos estos meses. Entonces, pues la Constitución, uno de los pasos fundamentales que tiene la Constitución del 86 a la del 91 es que dejó de ser una Constitución que solamente consagraba derechos, para esta del 91 constituirse en una Constitución eminentemente garantista, que esos derechos no se queden en letra muerta. El juez así lo entendió, ordenó entonces que se le prestara una atención inmediata a ellos. Una vez surtidas las notificaciones, nosotros nos encontramos ahora en la etapa de seguimiento. Muchas veces los grupos armados, llámese quien se llame, son grupos armados al margen de la ley que violan nuestros derechos, que nos desalojan de nuestro territorio y que esta es la consecuencia de esa violación, del sacarnos de nuestro territorio, venirnos a estas ciudades y la gente común y corriente, el ciudadano, de decir no es que los indígenas se vienen a mendigar o a pedir o a estirar la mano. No, muchas veces lo hacemos es porque la verdad nosotros no estamos acostumbrados a una labor de pronto en una casa doméstica, a una labor de pronto a otras cosas, sino de acuerdo a los usos y costumbres de cada pueblo indígena. Aquí en Colombia existen 102 pueblos indígenas. Esos 102 pueblos indígenas, cada uno con una cultura y una identidad. Lo único que nos une como pueblos indígenas es la hermandad, la autonomía y la cultura y el respeto de cada pueblo en Colombia. Nuestros indígenas han sido llevados casi a la exterminación total. Son comunidades étnicas que siempre han estado en gran estado de vulnerabilidad. Y yo creo que el Estado tiene una deuda profunda con todos estos grupos. Estas personas viven, como se lo iba diciendo, a casi 12 horas del casco urbano de un municipio de Risaralda, insertados en la manigua, en la selva, olvidados totalmente por el Estado. Y el hecho de que hoy estén las mujeres con los niños en los brazos, tiradas en los andenes de nuestras ciudades, que el hecho de que hoy estén nuestros indios parados en las esquinas vendiendo bonais y haciendo otro tipo de actividades totalmente diferentes a las que ellos a través de su cultura, a través de su legado, siempre han realizado. Yo creo que eso debe tocarnos no solamente al Estado,
no solamente a la gobernación, debe tocar a cada uno de los habitantes de este departamento. Debe tocar a cada uno de los habitantes de Santiago de Cali, porque son seres humanos a los cuales se les han vulnerado sus derechos y que verdaderamente debemos de poner hasta nuestro último esfuerzo para tratar de devolverles a ellos, dentro de lo poco, dentro de lo mínimo, dentro de las condiciones tan duras que ellos viven, por poderlos volver a que estén otra vez en su lugar. Hasta ahora no hemos visto como una garantía de un retorno, que es la parte que exigen los compañeros que están en esa situación, que sea un retorno, pero que nazca del seno de ellos, que digan yo quiero retornar a mi territorio, pero que a través de estas instituciones gubernamentales municipales se les garantice un retorno, pero un retorno con dignidad, un retorno que debe ser consultado con ellos mismos, pero no que a mí me obliguen a retornar y que no se me hayan garantizado nada de las cuestiones que tienen como población víctima del conflicto armado. Una reflexión final que yo quiero manifestarle a todos los vallecaucanos es que este no es un problema únicamente de carácter institucional. Esto es un grado de deterioro social al que nosotros hemos llegado de manera gradual, que pienso que nosotros tenemos que tocarnos si queremos dejarle una sociedad y un Estado mejor a nuestros hijos. Unas personas y unos niños de estos que se encuentran en unas condiciones infrahumanas de desplazamiento y de indignidad como las que se encuentre, yo preguntaría qué clase de personas le estamos preparando nosotros entonces a nuestra sociedad. Cada uno puede colocar un grano de arena y hay que ponerse un poco más sensible y con la mano en el corazón, de manera especial quienes tenemos la oportunidad y la responsabilidad de detentar cargos públicos. No es una cuestión simplemente del punto de vista legislativo o normativo. Hay prevalencia del interés general sobre el interés particular y quienes estamos en estas responsabilidades no podemos ni debemos olvidarnos de ello, sino procurar en esta medida de qué manera podemos subsanar un poco la altísima deuda social que tiene el departamento, que tiene Cali y que tiene la nación con muchísimos sectores de la sociedad. Este programa se realiza gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico.